Manuel García Félix es el alcalde de La Palma. Yo le agradezco mucho su presencia hoy aquí. Además, las instrucciones que han llegado desde la propia Consejería de Educación nos instaban a celebrar esta efeméride, a buscar colaboración en los ayuntamientos y a abrir nuestro centro a la presencia de personas de relevancia por su cargo, por su labor y por su formación para poder celebrar esta efeméride. Y bueno, espero que sea de provecho para todos. Muchas gracias. Agradezco también la presencia del equipo de gobierno. Muchísimas gracias por venir. Y os dejo con él, ¿vale? Y os pido también pues participación para que podamos hacerla más interactiva y más jugosa la conferencia. Bueno, buenas tardes. Permitidme que me ponga aquí debajo y sea una charla o una conferencia donde interactuemos, donde yo voy a intentar, no ser muy pesado, voy a intentar introducir el mensaje constitucional y de la importancia que la Constitución tiene de la manera más flexible posible, y para ello necesito de verdad vuestra colaboración. Necesito el que me ayudéis a intentar exponeros pues bueno, lo importante, lo determinante que para nuestro país es el texto constitucional. Por lo tanto, me voy a quedar aquí en medio de vosotros y vamos a intentar participar y vamos a intentar exponer de la manera que sea lo mejor posible pues este tema. Mira, fijaros en una cosa. Yo hace 3 años estuve en un viaje en Ávila. Ávila tiene una catedral preciosa, una catedral gótica, y en el claustro de la catedral me estaba paseando por allí y vi 2 lápidas de enterramiento. Una que ponía Sánchez Albornoz y otra que ponía Adolfo Suárez. Y en medio una inscripción que ponía: la reconciliación fue posible. Esta frase, tan lapidaria porque estaba en una lápida, pero tan corta, concentraba todo el espíritu y toda la esencia de un proceso importante que nos ha llevado hasta nuestros días, que es la Constitución. Os voy a decir un tema, creo que también otra frase, sobre el edificio democrático, se asienta nuestra Constitución. ¿Por qué? Pues porque las leyes, los artículos de nuestra Constitución están asentados sobre la democracia nuestra. Y creo que esto es lo más fundamental y lo más importante. Veréis, ¿cuál fue la primera Constitución que se promulgó en España? ¿Lo sabéis alguno? ¿Sabéis la fecha? ¿Sabéis? Levantad la mano si nos importa. A ver. A ver, ¿quién ha respondido? De 1812. 1812, ¿no? La primera Constitución, ¿no? Hay una antes. Lo que pasa que no está, bueno, debidamente estudiada, pero que es la base de la Constitución de 1812. Es el Estatuto de Bayona, de 1808. Sabéis que el motín de Aranjuez hizo que Fernando VII y Carlos IV abdicaran en Napoleón. Napoleón le dio el trono a su hermano Pepe Botella, José I Bonaparte, Pepe Botella, porque al parecer al hombre le gustaba tomarse sus copitas. Y resulta que hicieron y elaboraron una Constitución francesa, una Constitución con el espíritu de la Revolución Francesa. La Constitución de 1791, que es la Constitución de la Revolución Francesa, que no es la primera del mundo. La primera del mundo escrita es la americana de 1789, porque la inglesa, que es anterior, no es un texto constitucional escrito, está basada en jurisprudencia, está basado en decretos, pero bueno, si quiere después hablamos de ese tema. Entonces, esa Constitución de Bayona, ese Estatuto de Bayona, refleja el espíritu francés, el espíritu de égalité, liberté, fraternité de la Revolución Francesa. Ahí está ese espíritu que insufla ideológico Rousseau, que insufla Voltaire,
que insufla Montesquieu y que luego se lleva en aplicación, de alguna manera o de otra, muy discutible, porque luego pasa lo de Robespierre, como sabemos, lo de la imperio napoleónica, y se imponen una serie de ideas que ciertamente pues hacen que el efluvio de la ley y de la ideología francesa llegue hasta nuestro país. Luego, huyendo, o sea, en la guerra de la invasión francesa, pues los diputados nacionales se van a Cádiz, y se va a Cádiz porque es la mejor manera que tenían los diputados de huir de los franceses por si tenían que coger los barcos para irse a las Indias. Y por eso es en Cádiz, justamente por eso. Pero la primera celebración de esa Constitución, como me decía el compañero, de 1812, es en la Isla de León. ¿Sabéis qué pueblo es la Isla de León? San Fernando, lo ha dicho mi compañera. Pero San Fernando se llamaba la Isla de León. ¿Habéis escuchado hablar del camarón de la isla? Es que se llamaba camarón de la isla porque pertenecía a la Isla de León, que era San Fernando. Pues bien, ahí fue la primera reunión de las Cortes Constituyentes que elaboró posteriormente, en 1812, el Estatuto, la Constitución de 1812. Y se llama San Fernando por el rey Fernando VII, porque en homenaje el pueblo a la Constitución, siendo rey, pues le puso el nombre del rey, por eso se llama San Fernando. Son cosas curiosas de la historia que nos hace sentirnos más cómodos a la hora de estudiarla y de leerla. Por lo tanto, ¿ustedes no sabéis qué sobrenombre se llama a la Constitución de Cádiz? No me entero. La Pepa. Ah, la Pepa. ¿Por qué? Porque se promulgó el día de San José. Vuestra compañera ha dado la tecla. El 12 de marzo el 19, perdón, de 1812 se promulga y por eso le dicen la Pepa. Era una constitución muy con la influencia francesa, donde era unicameral y donde había, pues, bueno, la soberanía radica en el pueblo y la división de poderes. El liberalismo, las bases del liberalismo. Es que esto es muy importante de cara a exterminar una conciencia del antiguo régimen, que era pues los estamentos, la ciudad estamental, y se pasa a la sociedad de clases, la sociedad del siglo XVIII, del despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo. La Constitución rompe con eso, porque la soberanía ahora está en el pueblo, es el pueblo el que elige a su representante. Por lo tanto, hay un vuelco diametralmente opuesto a la conciencia dieciochesca, a la conciencia del 17, que eran, pues, donde tenían los privilegios los nobles, los aristócratas, que incluso ni pagaban impuestos. Bien, Fernando VII, el rey felón, porque la juraba, la negaba, después la juraba, pues muere en 1833, lo del trienio liberal, que de nuevo la obligaron a hacerlo, y había una ley que era la ley sálica en España. La ley sálica impedía que las mujeres reinaran, fijaros. Las mujeres no podían reinar, pero en el lecho de muerte Fernando VII entra en una abolición de esa y permite que su hija Isabel II sea reina de España. ¿Pero qué problema tenemos? ¿Cuál era el problema? Que era menor de edad. Y como Isabel II en esa época era menor de edad, ocurrió que hubo una regencia de su madre. Se hace el Estatuto Real de 1834. Por Martínez de la Rosa, que era un gran político. Se hace la Constitución de 1837, y ustedes diréis, 1808, 1812, 1834, 1837, pero si nuestra Constitución lleva ya 40 años, eso es una de las claves del éxito de nuestra Constitución, esa, que ha sido una Constitución consensuada, y esta se hacía sobre los escombros de la otra, porque no primaban el consenso y el acuerdo, primaba el que hubiera políticos como Narváez, que era moderado, o políticos como Argüelles, que eran progresistas. Entonces esto hacía que una constitución u otra fuera de corte progresista como la de 1837 y luego ya en 1945 una de corte moderado, donde aparece el sistema bicameral, es decir, Congreso y Senado, porque ya lo tenía la Constitución inglesa, con la Cámara de los Comunes y de los Lores, porque ya tenía eso también la Constitución americana, con la Cámara de los Comunes
con la Cámara de Representantes y el Senado, y un poco, y todo basado en terminología romana. Y ahora, pues precisamente ahora, en esta elaboración de la Constitución, se lleva a efecto esos conocimientos. Pero además, textos adelgazados, textos no muy grandes. Nuestra Constitución, ¿cuántos artículos tiene nuestra Constitución española? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos? 169, perfecto. Pues la del 45 tenía 80 artículos. La que tenía 80 artículos, por ejemplo. O sea, eran textos muy adelgazados, textos que en realidad, no estaba consensuado y siempre determinaba la tendencia ideológica de una determinada corriente. Bien, ¿usted había escuchado hablar de la Gloriosa? ¿Qué fue la Gloriosa? ¿Quién me lo dice? ¿Quién? ¿Había escuchado a vuestra compañera? ¿Habéis escuchado la Gloriosa? ¿La revolución de...? Sí, señor. ¿Qué pasó en la revolución de 1868? Ay, pues que tuvo que irse Isabel II. A Isabel II se derrocó la monarquía borbónica. Importante, como consecuencia, pues bueno, habría que analizarlo. Las guerras carlistas, los cantonalismos, 1000 cuestiones que sucedieron, la regencia, 1000 cuestiones que sucedieron que al final abocaron, y sobre todo una cosa, la primavera de los pueblos, que se dio un proceso desde 1848 en toda Europa, donde provocó la unificación italiana de Garibaldi, porque Italia era, por un lado, el Piamonte, por otro lado estaba Véneto, hasta Garibaldi en el 18, a partir de la primavera de los pueblos, no se unifica. En Francia, había un rey en Francia, porque de nuevo se restaura la monarquía en Francia, porque la gente no quiere a Robespierre, lo matan, la guillotina, este tipo de cosas, y de nuevo la monarquía borbónica. ¿Sabéis cómo se llamaba Luis Felipe? ¿Os suena de algo, no? Pues este es el rey de Luis Felipe del Coñá de La Palma, ¿eh? Ese se tiene que ir a Inglaterra y su hijo, el duque de Montpensier, viene a España, que intentó ser rey y no lo dejaron en este periodo. Y en este periodo viene Amadeo I de Saboya, que es una dinastía distinta a la borbónica, pero fracasa. Como fracasa la República, la Primera República. Y hay un texto constitucional también de 1869 de corte progresista ahora. La Primera República duró 11 meses. 11 meses. Tuvo 4 presidentes: Pi Margall, Salmerón, Figueras y Castelar. Había escuchado hablar, habla mejor que Castelar, ese era el Castelar. Y os voy a decir, la Primera República Española tuvo la misma bandera que ahora, la misma bandera, la roja igualdad. La Primera República Española conservó el himno de Carlos III, que es el himno que tenemos ahora, no cambió el himno tampoco. Pero fracasó porque era un sistema federalista que no pudo soportar el Estado, sobre todo la economía social que intentó imponer la República, la Primera República. Por lo tanto, en estas apareció un tal Cánovas del Castillo y un tal Martínez Campos, que era militar y dio un golpe de Estado. El golpe de Estado en Sagunto. Y Cánovas del Castillo hace la Constitución de 1876, fíjate tú que ya llevamos un montón de constituciones. Y además todas sobre los escombros de la otra. La gente tampoco la conocía, mucha de la gente no sabía leer, mucha de la gente... No había en muchos casos libertad de imprenta para poder publicarse y promulgarse las distintas constituciones. Por lo tanto, Cánovas del Castillo hace la constitución más longeva de la historia de España, que es la de 1876 hasta ahora, que dura hasta 1931, más bien hasta 1923, el golpe de Estado de Miguel I de Rivera. Y es una constitución de corte moderado donde se inspira mucho también la nuestra. Llega 1931, ¿y qué ocurre en España en 1931? A ver, ¿quién nos lo dice? La Segunda República. Sí, señora. Y ahí se hace otra constitución, ya vamos por 9. Ahí se hace otra constitución, y en diciembre de 1931 se presenta al Congreso, se aprueba. Era claramente una constitución de corte progresista, pero se le dio una vuelta de tuerca más, era laicista,
de economía social, era republicana, no se aceptaba el rey. Había un gobierno republicano, un presidente de la República, un presidente del gobierno. Sánchez Albornoz, el que está en la lápida, junto a Suárez, era uno de los que promulgó esa Constitución de la República. ¿Que duró hasta cuándo? Pues hasta 1936, que es el periodo de la Guerra Civil Española. Luego sabemos que termina el 39 y el periodo del general Franco hasta 1975, donde fallece. Ahí no hay Constitución, porque era un régimen totalitario, era un régimen presidencialista y el país estaba regido por las 7 leyes fundamentales, por las 7 que se llamaba, que le decían las leyes fundamentales del movimiento. Entonces el país estaba regido por ese corto, breve tejido normativo, porque en la figura de Franco se cenicitaba todo el orden de gobernar el país. A partir de ahí está la clave de todo, de nuestra circunstancia, de nuestra realidad actual. A partir de ahí. ¿Por qué? Pues porque cuando eso sucede, hay gente de las cortes franquistas que quieren que siga el régimen de Franco, a los que se le llaman el búnker o los ortodoxos. Y hay otra gente, la mayoritaria, que quiere generar un cambio tendente a hacer una nueva constitución que marque una nueva era dentro de nuestro país, que gracias a Dios es la que estamos viviendo hoy. Entonces, hay un hecho clave, que es que el rey designa a dedo a un tal Adolfo Suárez, en una terna que le da Torcuato Fernández Miranda, que era el presidente del gobierno, que le da al rey. Y el rey decide, por influencia de Torcuato Fernández Miranda, que no sea Fraga, que no sea Areilza y que sea Suárez. Lo primero que hace Suárez es la ley de reforma política. Esa es la base de nuestra Constitución, que se aprueba en diciembre de 1976. Ahí se reconocen los derechos fundamentales, fundamentalmente, ahí se reconocen los partidos políticos y ahí se reconocen, pues, que estamos en un régimen de soberanía nacional y de división de poderes, la base del liberalismo, la base del liberalismo. Una vez que se aprueba la ley de reforma política, gran éxito, porque había gente ortodoxa del anterior régimen muy en contra de esa aprobación, pero que se consigue esa aprobación. Hay unas elecciones, y en esas elecciones de 1977 gana la Unión de Centro Democrático. ¿Habéis escuchado hablar de ese partido? De la Unión de Centro Democrático. Ese era el partido de Adolfo Suárez, y obtiene 166 diputados. Como segunda fuerza política, en el año 77, 1977, queda el Partido Socialista, con 116 diputados. Como tercera fuerza política, el Partido Comunista, Partido Socialista que lideraba Felipe González, Partido Comunista que lideraba Santiago Carrillo, obtiene 18 diputados. Y como cuarta fuerza política, Alianza Popular, que lideraba Manuel Fraga Iribarne con 16 diputados. Ese es el escenario que se abre, bueno, aparte las minorías catalanas y vascas. Ese era el escenario que se abría ante España, ante nuestros nuevos ojos y ante unas posibilidades distintas. Esas son las fuerzas políticas que hacen y elaboran el texto constitucional de 1978. Se nombra a una comisión de ponentes, de 7 ponentes. ¿Habéis escuchado hablar de los padres de la Constitución? ¿Habéis escuchado hablar de eso? Los 7 ponentes padres de la Constitución: Fraga Iribarne, Pérez Llorca, Gabriel Cisneros, Miquel Roca, Jordi Soletura, Gregorio Pérez Barba por el Partido Socialista, y me falta uno. Miguel Herrero de Miñón. Entonces eran distintos representantes políticos para hacer esa ponencia de la Constitución. Bien, la ponencia de la Constitución en 31 de octubre de 1978 se aprueba en las Cortes. Se aprueba en las Cortes por mayoría. 322 votos a favor, 16 abstenciones y 4 votos en contra solo. Por lo tanto, un éxito constitucional ya
el de la Constitución española del 78. Luego, ¿qué día lo vota el pueblo para refrendarlo? ¿Qué día? ¿Esta Constitución? Ahí va, el 6 de diciembre. Por eso el 6 de diciembre es fiesta, porque fue una fiesta nacional el que el pueblo ratificara la Constitución del 78, porque fue un éxito. No se votaba desde la República, no se votaba el pueblo porque, verás, se votaba y era un sufragio censitario, votaban algunos, votaban los hombres, no votaban las mujeres, y votaban algunos hombres, los que tuvieron una determinada renta y mayores de 25 años. Por lo tanto, hasta la República, hasta 1933, no votan las mujeres, y es un sufragio universal completo, gracias a una diputada republicana que se llamaba Clara Campoamor. Hay mucha gente que han luchado en España por la libertad, hay mucha gente que se ha jugado sus vidas para que hoy tengamos el periodo de paz que tenemos. Por lo tanto, luego ya el rey la sanciona y se promulga en el 78. Y estamos aquí, estamos ya justamente en lo que nos interesa. Entonces, ¿qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Dentro del ordenamiento jurídico del Estado, ¿qué lugar ocupa la Constitución? Imaginaros que hay una pirámide. Una pirámide. ¿Dónde estaría la Constitución? Muy bien, ¿quién lo ha dicho? Muy bien. Ocupa el mayor orden jerárquico del ordenamiento jurídico de España. La Constitución española. A partir de la Constitución están, bueno, pues las demás leyes. Las demás leyes. Está la jurisprudencia. Están los derechos fundamentales. Está la costumbre. Están las leyes orgánicas. Están los decretos leyes. Están los decretos legislativos. Todo está por debajo de la Constitución. Todo está en base al marco jurídico que la Constitución impone. Las leyes orgánicas, sabéis que son leyes que tienen que estar aprobadas por mayoría absoluta. Las leyes ordinarias por mayoría simple. Eso va en función al rango. El mayor rango de ley que hay en España es la Constitución. Por eso es algo importantísimo. ¿Qué características tiene nuestra Constitución? ¿Qué destacaríais vosotros de la Constitución? Como algo fundamental. Venga, ayudarme, por favor. A mí me encanta que participéis. ¿Que puede ser inalienable? Inalienable. Bueno, y no me entero. Inalienable. Eso es un concepto de impenetración. Es flexible porque se puede cambiar, se puede reformar. Y ahora ya si quiere entramos, ha habido dos procesos de reforma. La Constitución es escrita y además la Constitución está codificada. Es que las anteriores constituciones que hemos estado hablando, algunas estaban escritas pero en textos que están en el Congreso, que nadie conocía y no estaban codificadas. Es decir, la Constitución, tú te metes ahora en Google y sale la Constitución. Eso es un motivo de seguridad. O sea, el que un ciudadano tenga la Constitución al alcance de la mano es un motivo que hay que agradecer. Y es un motivo que hay que considerar porque se codificó, se blindó. Es mejor es casi lo que tú has dicho. Se blindó el texto. ¿Eh? Ibas bien encaminada por ahí. De verdad que sí. Entonces, quiero que esto, una Constitución escrita, es que, ya digo, la inglesa no está escrita, está en base a distintas cuestiones de jurisprudencia, cuestiones de... Está, pues bueno, el decreto parlamentario de 1689 en inglés, donde al rey Jacobo II se le echa, llega Guillermo de Orán y se le impone un régimen parlamentario. Pero la nuestra no, la nuestra tiene esa capacidad. Es una ley extensa, tiene 169 artículos y 10 títulos. 169, ninguna constitución española anterior había tenido tanto. ¿Por qué creéis que tiene tantos artículos? Por favor, decídmelo. ¿Por qué tiene tantos artículos?
¿Por qué tiene tantos artículos? Y no tiene 80, no tiene 45, no tiene 121 como tenía la de la República. Debido a todas las experiencias pasadas, ¿A qué? ¿no? A todas las experiencias pasadas, ¿no? ¡Ay! Un poquito más, una mijita más, un pasito más para adelante. Tiene mucho que ver eso. Un pasito para adelante. Esa es la historia, el consenso. Lo que ha dicho mi compañera, Rocío. La base y la clave de la Constitución española es el consenso. El acuerdo, de verdad, es que esto es muy importante. Es que en el siglo XIX y hasta el siglo XX no ha habido consenso en ninguna Constitución. Ha sido la ley del más fuerte. Cuando gobernaban los moderados, y cuando gobernaban los progresistas. Cuando estaban los progresistas, bicameral, y cuando estaban los moderados, la conjunción Cortes y Rey. Y esto es una Constitución de consenso, gracias a eso, al acuerdo que ha habido. ¿Pero por qué ese acuerdo? Porque lo que ha dicho vuestra compañera antes. Porque había una experiencia de años donde no había Constitución y donde a tendencias. ¿Ah? Muchas gracias. Muy bien. Donde había que poner de acuerdo a la derecha, a la izquierda, al centro, a los comunistas, a los republicanos, a los monárquicos. O sea, todo eso hubo que ponerlo de acuerdo en la Constitución del 78. Ojo, el primer texto constitucional tuvo 3.000 enmiendas. 3.000 enmiendas. Luego, Suárez designó a Abril Martorell, que era el vicepresidente del gobierno, para que se entrevistara con Alfonso Guerra, del Partido Socialista, en los llamados Pactos del Mantel, en el restaurante José Luis de Madrid, para por la noche ir desgranando la Constitución artículo a artículo, y al día siguiente se aprobaba. Y gracias a los Pactos del Mantel, Juan Jesús, se aprobó la Constitución española porque entró en el consenso la izquierda y la derecha. Que hasta ahora, bueno, la Iglesia se mosqueó mucho porque lo primero que decía era que era un Estado aconfesional, que aquí no hay religión que valen todas, vamos, era la primera que venía de un régimen donde había habido un proteccionismo importante sobre la Iglesia. Entonces, quiero que veáis lo importante que es nuestra Constitución, porque es el eslabón fundamental y el punto de acuerdo y del consenso entre las distintas ideologías y grupos políticos. Por lo tanto, con la Constitución española, el edificio de la dictadura se desmoronó totalmente, porque emergió del acuerdo y del sentimiento político, ideológico de los partidos políticos gobernando, una nueva propuesta tendente a una Carta Magna de corte liberal. Separación de poderes, en fin, lo que todos sabemos. Iba por las características y había dicho que era extensa, claro, pero también emana del pueblo. Ninguna constitución anteriormente se votó. Fueron textos legislativos impuestos. Ninguna, ni siquiera la de la República. Entonces, claro, el pueblo es el que quita y pone las instituciones. Esto hoy estamos acostumbrados, pero nuestros padres y nuestros abuelos lo echaron mucho de menos, porque no pudieron tener la dicha que hoy tenemos nosotros de expresarnos, nuestra voluntad popular en torno a quienes queremos que nos gobiernen. Por lo tanto, emana del pueblo y tiene una etimología popular. Y es rígida, claro que es rígida, y elástica, porque tiene la rigidez de un texto constitucional, pero es elástica porque se puede reformar. El artículo 167, 68 y 69, los tres últimos, indican cómo se puede reformar la Constitución, desde un punto de vista ordinario y desde un punto de vista, que me acordaré ahora cómo lo dice, rígido no. Hay un punto de vista más flexible y otro punto de vista menos flexible. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que estamos ante un texto modélico y estamos ante un texto que ha sido capaz de gobernarnos y de aplicarse convenientemente para la paz social que durante tantos años llevamos viviendo en España.
Pero además tiene una estructura... ¿Cuántos títulos tiene la Constitución? ¿Cuántos títulos? ¿Quién ha dicho? Levanta la mano. 10 títulos, donde se concentran los artículos. Tiene un preámbulo, un preliminar, 10 títulos, y después tiene disposiciones transitorias, disposiciones derogatorias, disposiciones finales, tienes todo esto. Pero en dos hay que dividir el espíritu estructural, que es el dogmático y el organizativo, el orgánico. El dogmático va desde el preliminar al título 1. ¿Y cuáles son los dogmas de la Constitución? A ver, decidme, ¿qué dogmas tiene? Por ejemplo, ¿qué tipo de Estado tenemos en España? ¿Qué tipo de Estado, de qué tipo de Estado nos beneficiamos? Exactamente, es una de las cuestiones. Estamos en una monarquía parlamentaria. ¿Qué significa una monarquía parlamentaria? A ver, decídmelo. Dividir las palabras, monarquía y parlamentaria. ¿Qué significa una monarquía? Muy bien. Una monarquía significa primero que no es república y segundo que es un rey, ¿no? Un rey. ¿Y qué función tiene el rey? ¿Qué funciones tiene el rey? Sanciona la ley, promulga la ley, es el jefe supremo del ejército, le dice al presidente del gobierno, forma gobierno, al que él cree que debe formar gobierno. Ahora lo hemos vivido, ¿no? Hemos tenido 2 elecciones y el rey le ha dicho a 2 distintos forma gobierno, ¿no? Eso lo hemos vivido con Rajoy y con Pedro Sánchez. Todo eso lo hace el rey, porque estamos en una monarquía parlamentaria. ¿Por qué parlamentario? Porque hay colaboración entre las instituciones del Estado, es decir, entre el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Y esta es la base fundamental de nuestra Constitución. Y además estamos en una monarquía y estamos en un país, en un Estado social, democrático y de derecho. ¿Social por qué? Porque la Constitución se ocupa de los asuntos sociales de los ciudadanos, de la sanidad, de la educación, de las pensiones. ¿Democrático? Pues porque el pueblo participa en la política, porque se le dice que vote y porque incluso puede intervenir en la elaboración de leyes. Imagínense ustedes lo que esto era en el siglo XIX, incluso en el XVIII, impensable. Pues esto es lo que pasa hoy. Y de derecho, porque estamos bajo un marco constitucional. De igualdad, porque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. De solidaridad, porque tiene que existir el equilibrio económico entre las autonomías. De unidad de España, aunque se reconocen las 17 comunidades autónomas. Y además se les reconoce y se le identifica con su autenticidad, con su lengua y con su bandera. Por lo tanto, el nivel de autogobierno de España es característico y modélico con respecto a otras naciones. Con respecto a otras naciones. Y por supuesto se reconocen los partidos políticos. En ninguna constitución anteriormente se había reconocido los partidos políticos. Ni siquiera en la de Cánovas del Castillo con los liberales y conservadores, ni por supuesto tampoco en la de la Segunda República con los partidos republicanos y la conjunción de la CEDA y socialista que en aquel entonces pues estaba en el país. En cuanto al orgánico, que es desde el título 2 hasta el 10, hay 3 cuestiones muy claras, que es la división de poderes, la organización territorial y las instituciones y las reformas. Poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo que hace las leyes. Y de 17 autonomías. Pero, ¿sabéis cuántas veces se ha reformado la Constitución desde el 78? ¿Lo sabéis? ¿Ninguna? Ninguna. ¿Alguien dice otra cosa? 2 veces. 2 veces. Justamente.
Se ha intentado una tercera, no se ha conseguido y bueno, y ahora mismo estamos en una realidad política que puede ocurrir otra cosa. Fijaros, como es rígida pero flexible, yo lo decía, se puede reformar. Además, los 3 últimos artículos de la Constitución sobre la reforma. En 1992, ¿había escuchado hablar del Tratado de Maastricht? El Tratado de Maastricht de la Unión Europea, o Tratado de la Unión Europea. Europa nosotros entramos en Europa en el mercado común, ¿cuándo? En 1987, pero se llamaba mercado común. Maastricht, en 1992, dice que lo que era mercado común, ahora ya no es solo mercado común, ahora es unión monetaria, ahora es unión económica, ahora es fondos estructurales y fondos de cohesión, ahora es la PAC, ahora es un montón de cosas. Y nosotros entramos en ese proceso y había que cambiar en el artículo 13.2 una cuestión que decía en los votos de los inmigrantes de sujeto activo a sujeto pasivo y hubo que cambiarla por esa cuestión. Y luego en el 2011, con motivo de la crisis económica, lo que ocurrió fue que como un revuelo de solidaridad establecimos el principio de adhesión a la Comunidad Europea y sobre todo también lo que hicimos es entrar en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Desde el 2011 Europa entra en una ley de reequilibrio cuando dice, es que Europa está diciendo que tenemos que, eso lo escucháis en la televisión, ¿no? Tenemos que bajar el déficit, porque tenemos que, eso es porque estamos en un principio de estabilización presupuestaria y como consecuencia tenemos que acogernos a esas leyes. Y eso fue lo que se reformó el artículo 135 de la Constitución en 2011 íntegramente. ¿Para qué otra cosa se ha intentado y no se ha conseguido? Una cuestión muy bonita. El rey. El rey. ¿Quién es el rey que tiene? ¿Un niño o una niña? Una niña. ¿Sabéis lo que dice la Constitución? Que prevalece el derecho masculino a la sucesión monárquica. Y claro, el rey tiene 2 niñas, la princesa Leonor, ¿no? ¿No? Pues ha intentado cambiar para que haya ese régimen de prevalencia masculino no exista, pero de momento no se ha hecho. Y también para el Senado. ¿Qué función cumple el Senado en las Cortes? Es una Cámara de segunda lectura. Una Cámara de segunda lectura. Es la Cámara de representación territorial, es la que manifiesta las autonomías. Por lo tanto es muy importante, pero hay quien dice que tiene muchas debilidades, y que hay que reforzarla. Yo llevo 40 minutos hablando, participando con vosotros, y a mí me gustaría que una vez hecho esta reflexión, esta pequeña exposición, podríamos hablar de 1000 cosas, porque podríamos hablar de los nacionalismos, podríamos hablar pues de la influencia de la Constitución americana en la Constitución española, o por supuesto de la Revolución Francesa. Una Constitución muy importante, la de 1831, que es la belga, muy inspirada a la Revolución Francesa, pero modélico de todas las constituciones posteriores. Pero a mí me gustaría de verdad entrar ahora en un debate, o por lo menos en que preguntéis o manifestéis vuestras inquietudes, que yo humildemente pues os lo podré aclarar si está a mi alcance, la verdad es que sí. Pero realmente me encantaría pues que manifestéis vuestras inquietudes y que en ese sentido pues preguntéis temas que pueden estar de actualidad o no puedan estar de actualidad, ¿no? Hay muchos temas sobre la mesa ahora mismo que están en el debate político. Por lo tanto, concluyo un poco la exposición y ahora pasamos a las preguntas y respuestas con lo siguiente. Concluyo con que la reconciliación fue posible. Lo que pone en la lápida de Adolfo Suárez y Sánchez Albornoz, un republicano y un constitucionalista. Fue posible la división que decía Antonio Machado en la que se dividió España. Y sobre la base de ese edificio
democrático está la Constitución española. Pero esto es una reflexión mía personal. Yo estoy disfrutando de escuchar este debate. Primero, porque no estaba preparado. Ha salido tal como ha salido. Yo sabía que no te lo iban a poner fácil. Y lo que a mí me da alegría es ver cómo los compañeros pues saltan al ruedo. Eso es para que lo vean los alumnos. Y luego el comportamiento de los alumnos me parece excepcional. Y estoy viendo un debate de alto nivel. No ya para una conferencia, sino casi para una mesa redonda o para una mesa coloquio que yo creo que hace falta, ¿no? Luego otra cosa que quiero decir, yo creo que uno de los principales enemigos que tiene la democracia es las medias verdades. Las medias verdades. Las medias verdades que circulan en los medios de comunicación. ¿Cómo se combaten las medias verdades? Con formación. Con formación. Y hoy falta en este país un peso fuerte de las humanidades. Está hablando Suárez, de historia, Juan Jesús, de historia, Manuel, de filosofía. Yo me pongo al margen. Yo he hablado de Machado, quería entrar, pero digo, anda, no llega el momento. Pero al final las humanidades están desterradas y las humanidades es lo que hace que tú no seas una veleta, que tú tengas una raíz y que no estés sujeto a las modas. Y a mí me alegra que sea el alcalde el que esté diciendo esto, porque además el alcalde no es de humanidades. ¿Tú eres de humanidades o no eres de humanidades? Yo soy técnico. Yo soy arquitecto técnico. ¿A dónde quiero llegar? Que por mucho que uno estudie una carrera de la naturaleza que sea, luego está la necesidad de formarte como persona. Porque todo esto que él está diciendo de historia, me parece que en arquitectura no se estudia, ¿no? O eso lo haces tú voluntariamente, te formas voluntariamente, o estamos al viento de las modas, ¿no? De las modas y sobre todo de los medios de comunicación. De las medias verdades que los medios de comunicación nos quieran ir lanzando, que al final tienen más poder porque falta una raíz educativa y un peso de las humanidades en el sistema educativo. Calero, muchas gracias porque estoy totalmente y corroboro todo lo que ha dicho. Platón decía que la demagogia... Platón, bueno, él es el de filosofía. Manuel, tú me corriges. Pero Platón decía que la demagogia es el mayor enemigo de la democracia. No lo decía hace mucho tiempo, ¿eh? Bueno. Yo, dos cositas para terminar, ¿vale? Dos cositas para terminar. Primero, de verdad, muchísimas gracias a todos. Hemos conseguido, pero sobradamente, lo que pretendíamos, ¿vale? Ojalá dispusiéramos de más tiempo para continuar, ¿vale? Dispondremos de más ocasiones para volver a hacer dinámicas, actividades como esta, y os pido a todos, por favor, para nuestro invitado, un fuerte aplauso. Hombre, no,